Hoy tenemos un reto bastante grande y es en aproximadamente media horita hacer un resumen de algo que comenzó desde antes de la eternidad. Y para que podamos entrar en materia, yo les pido que abramos la palabra del Señor en la carta a los Romanos, el capítulo 6, y vamos a leer los versos del 20 al 23. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, si tuviéramos que ponerle un título a la meditación en esta mañana sería Mi vida en el propósito de Dios. Y yo sé que nosotros tenemos muchos anhelos, tenemos muchos propósitos que nos trazamos a lo largo de nuestra vida y normalmente de cuando en cuando vamos tratando como de redefinirlos, como de volverlos a ajustar. Y de pronto algunas cosas que para nosotros eran importantes y que antes pensábamos que queríamos hacer, de pronto ya ahora no lo son tanto. Sin embargo, muchas veces el cristiano promedio, me atrevería a asegurar, desearía tener la posibilidad de escuchar la voz del Señor que lo guiara en absolutamente todo lo que va a hacer. Como que escuchara la voz que le dijera, sí, compra ese carro, no vayas en ese bus. Y esperaríamos que nuestra vida tuviera ese nivel de dirección para estar seguros de que absolutamente todo lo que hiciéramos es agradable delante de nuestro Señor. Sin embargo, si nosotros recordamos lo que dice la palabra, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, y entonces ahí es donde nosotros a veces nos enredamos un poquito porque pensamos que, o quisiéramos que se nos apareciera la zarza, quisiéramos que para todas esas cosas que en el Antiguo Testamento estuvieron, pero miren lo que termina diciendo el texto, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, usted quiere tener ese nivel de guianza del Señor, tiene que consultar al Señor Jesucristo lo que Él dijo, lo que Él enseñó, lo que Él hizo. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Miren que cuando desde el punto de vista administrativo nosotros hablamos de estrategia, nosotros hablamos de que se debe dirigir una organización pensando en ella como un ser vivo que nace, unas personas se reúnen y crean una empresa y nace la vida jurídica durante un tiempo. ¿Cuánto? Dependiendo de lo que la pericia de los hombres que la dirigen les mantenga para que perdure en el tiempo. No importa qué tan pequeñita o qué tan grande sea, es una ley natural que también se cumple en las organizaciones. Nacen, crecen, sí pueden, se reproducen, pero llega un tiempo en que cierran. Y no importa que sean las grandes multinacionales. Cuando llegó la noticia de la quiebra de Enron hace mucho tiempo, todo el mundo decía, ¿cómo es posible? Cuando comenzaron a quebrar los bancos en la crisis financiera que hubo hace unos años, nadie lo podía pensar. Y hoy grandes empresas que también tenían, entre comillas, su futuro asegurado, se encuentran a puertas de tener que cerrar. Pero entonces, cuando las personas que están dirigiendo estas compañías se refieren a las personas que trabajan para ellas, les dicen, mire, usted tiene que alinear sus objetivos personales a los objetivos de la organización. Y si usted quiere ser un buen trabajador, sea buena persona, sea lo que sea, pero orientado siempre a los objetivos de la organización. Si nosotros comenzáramos a considerar en este momento nuestra vida cristiana a la luz de lo que es la iglesia y el propósito grande que tiene el Señor para nuestras vidas, tendríamos que comenzar a darnos cuenta que precisamente para nosotros también aplica, que lo que nosotros queramos, que lo que nosotros anhelemos, que lo que nosotros busquemos, siempre esté subordinado a lo que Dios ha trazado para nuestras vidas, a lo que Dios quiere para nosotros.
Vamos a recordar rápidamente, no nos vamos a demorar mucho, pero yo le invito a que si usted tiene la posibilidad, anote las citas y luego las consulte y medite en esto que es tan hermoso. Cuando nosotros hablamos de alinear objetivos, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿a dónde quiero llegar? ¿Y qué quiero obtener? ¿Qué espero obtener? En el que leíamos, mire que a nosotros se nos olvida a veces ese pedacito final. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de vida eterna? No es que tenemos vida eterna, tenemos vida y en abundancia, pero mire que el Espíritu Santo por medio del apóstol nos hace énfasis que dice vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es importante porque nosotros tenemos que entender que separados del Señor, dice su palabra, nada podemos hacer. Entonces de nada serviría trazarnos un objetivo si estamos separados del Señor. ¿Cómo podríamos lograrlo si estamos desarraigados de esta vida verdadera? Si no estamos siendo nutridos por esa savia, por ese alimento espiritual que es el que nos mantiene con vida. Nosotros hablamos de la vida nueva en Cristo Jesús, de que somos nuevas criaturas, pero recordemos que hay una condición. Dice la palabra del Señor, de modo pues que si alguno está en Cristo, no es el que estuvo, no es el que pasó por ahí un ratico, no es el que espere en algún momento estar en Cristo, no, es para el que está en Cristo, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y por eso ahí es donde nosotros podemos, para nuestra vida, tener esa promesa y ese cumplimiento de esa promesa, de que las cosas viejas pasaron, todo eso que como leíamos hace un momento, vivíamos y nos avergonzaba. Claro, el mundo no lo reconoce, porque en medio de los deleites temporales del pecado, piensan que tienen una vida plena y dichosa, pero consúltelo, y si no recuerda usted lo que era en su intimidad, en la soledad, cuando tenía que comenzar a pensar en todo lo que estaba viviendo, en todo lo que estaba haciendo o dejando de hacer. Y causa vergüenza, pero qué bueno que nosotros podemos hoy, por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, permanecer en Él. Y que Él permanezca en nosotros para ser nuevas criaturas. Mire, a nosotros a veces se nos pierde de vista qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Porque nos quedamos viendo tanto esta vida material, esta vida natural en medio de la que estamos, que se nos olvidan esas preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha hecho. Si usted mira en el libro del Apocalipsis, el capítulo 21, acerca de la descripción que hace el Señor de su amada iglesia, usted va a encontrar, no lo vamos a leer todo por cuestión del tiempo, pero luego le invito a que usted lo considere más adelante. Pero mire unas características que habla el Señor. Dice que es una iglesia santa, con vestiduras hermosas, que siempre permanece en la presencia de Dios, en donde ya no hay muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Y entonces ahí es donde a veces nosotros nos desubicamos y por la situación actual, por el dolor actual, por cualquier circunstancia que se presenta en este momento, se nos olvida que hay una promesa gloriosa del Señor, que va a haber un día en el que usted y yo ya no vamos a tener que llorar más. Lloremos en esta vida, en este momento, todo lo que tengamos que llorar, porque más adelante el Señor mismo nos consolará y ya no habrá necesidad de nada de esto. Y mira que sigue diciendo resplandece con la gloria de Dios. En estos momentos, vamos a ver si me acuerdo bien, en la calle 54E05, calle 9 sur 54E05, las puertas están cerradas. Y el lugar donde nosotros habituamos a reunirnos, que algunos llamamos el templo, la iglesia, el salón, bueno, como usted lo llame, en este momento está cerrado, está vacío. Pero mire esta promesa tan hermosa, que ya no es como en otros tiempos que el Señor puso a su pueblo a que construyera un templo para que ahí habitara la presencia del Señor en comunión con su pueblo, sino que dice no, la nueva Jerusalén, esa iglesia preciosa ya no necesita un templo,
porque el Señor mismo es su templo. Es decir, la presencia de Él va a estar de continuo en cada uno de nosotros. Y ya no va a haber quien cierre ni decretos, ni acuerdos, ni leyes, ni armas, nada que pueda apartarnos de esa realidad de la presencia de nuestro Señor. No habrá necesidad de luz, porque la gloria de Dios lo ilumina y el Cordero es su lumbrero. Hermano, y hoy nos desprecian y nos tildan de locos y bueno, dicen cualquier cantidad de cosas, pero hay una promesa en donde dice la palabra del Señor que las naciones traerán sus riquezas y el honor de las naciones y las riquezas de las naciones serán entregadas a esa iglesia, a esa nueva Jerusalén. Qué bueno que nosotros comencemos a entender todo lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando nosotros miramos el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, muchas veces nos quedamos mirando y es importante que lo hagamos. El que tiene nombre de que vive pero está muerto. El que ha dejado su primer amor. Y todo esto es bueno que lo reflexionemos y ya vamos a mirar que sí. Pero yo les invito a que pensemos en la promesa que sigue después de que termina esa reconvención de parte del Señor. Y miren que el Señor dice que a esas personas que vencieren, a esas personas que alcancen ese objetivo final, dice que les dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso que Adán y Eva rechazaron por extender su mano y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos tenían a la mano el árbol de la vida, pero no quisieron comerlo, no lo buscaron, no les pareció interesante. Y eso se perdió por toda la historia de la humanidad. Pero es algo que el Señor está extendiendo para usted y para mí. Y si nosotros seguimos fieles al Señor, tendremos esa bendición. Dice que no sufriremos daño de la segunda muerte. Nos dará a comer del maná escondido, ahorita lo estamos leyendo. Y le dará una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre nuevo. Mire, yo sé que a veces, humanamente nosotros, el Señor nos perdona todo. Una persona que entrega su vida a Jesucristo recibe el perdón de sus pecados y ante el Señor dice que Él los echará a lo profundo de la mar y jamás se acordará de ellos. Pero es cierto que el mundo nos sigue señalando, ay, míralo, ese es el que andaba todo barbado y con el pelo largo y cómo así que ahora... Pero allá el Señor nos va a dar un nombre nuevo, como se dice, borrón y cuenta nueva, y ya no hay cuenta además de la persona, del ser que era Santiago Alejandro Cristancho Rodríguez, sino que yo por la fe espero que Él me entregue esa piedrecita blanca con un nombre que nadie más va a saber, sino aquel que la recibe. Y bueno, nos faltaría tiempo para seguir leyendo, para seguir considerando todas esas promesas hermosas. Pero vamos a tomar la última. Usted sabe qué fue lo que le costó al enemigo de nuestras almas. El ser arrojado del cielo como un rayo, caer de allá tan alto que estaba, a convertirse en el ser que es actualmente, que él puso en su corazón el anhelo y dijo, yo subiré al trono y me sentaré y seré igual que Dios. Y el Señor le dijo, no. Pero sabe que a usted y a mí, el Señor dijo en su palabra, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Lo que el diablo quiso arrebatar, usurpar, porque no tenía derecho, el Señor nos ha dado la facultad, la posibilidad, la promesa a usted y a mí de poder vivir. Y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero es importante que nosotros recordemos que antes de todas estas promesas viene un requisito, viene una condición. Y dice, al que venciere. Bueno, esto no es porque yo diga, porque a mí me parezca, porque yo haya sido muy bueno, porque nada de eso sirve. Tiene que cumplirse eso que dice la palabra, al que venciere. Y aquí se nos presenta una dificultad.
Y es que como seres humanos estamos limitados al tiempo. En este momento yo sé que muchos de ustedes están pensando en esa base cama y que qué bueno que me la gane, Señor, ayúdame, yo que compré la boletica con tanto amor. Y tenemos que agilizar y tenemos el tiempo limitado y se termina este día y comienza otro de trabajo y comienza otra semana. Y esa temporalidad nos lleva a que muchas veces perdamos de vista lo que realmente es importante. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esas dos declaraciones que hace el Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Y me dice, uy, Señor, tanto tiempo, hasta el fin. Señor, es que eso es muy lejos. Hasta la muerte, Señor, y todo el tiempo que me queda de vida. Bueno, y pasa a ver uno qué tanto realmente le quede. Pero cuando nosotros ponemos eso en su correcta perspectiva, y nosotros miramos que de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, verso 4, de esas declaraciones hermosas que a nosotros nos deben llenar de gozo mientras recorremos este camino precioso de la salvación. Dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, de acuerdo a lo que cronometra la historia, después del nacimiento del Señor Jesucristo, teóricamente, supuestamente, llevamos, ¿en qué año estamos? 2020 años. Nada más después del nacimiento del Señor Jesucristo. Cuente cuánto tiempo de ahí para atrás. Cuente y comienza a considerar, antes de que el hombre estuviera sobre la tierra, antes de que el Señor dijera, sea la luz, Él ya lo tenía usted en mente y ya lo había escogido. Ya había puesto sus ojos, su mirada en usted. ¿Y sabe hasta cuándo llega esto? Dice la palabra del Señor, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 y 13. Para muchos seres humanos lo más seguro que hay es esta tierra, porque se despiertan y están en ella, se levantan y posan sus pies sobre ella. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Bueno, desde antes de que este planeta existiera, desde antes que fuera fundado, y hasta después de que sea consumido, el día en que el Señor venga, en gloria y en poder, y sigue diciendo que para nosotros hay promesa hasta después de eso. Dice que por toda la eternidad, para estar siempre con el Señor. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar en ese plano la temporalidad nuestra, decimos, venga, el tiempo que me reste, el tiempo que me falte, no sé cuándo será mi fin, pero sigue siendo muy poquito tiempo frente a todo lo que el Señor quiere hacer con mi vida. Y cuando tenemos claro qué es lo que el Señor quiere hacer, hasta dónde nos quiere llevar, qué es lo que quiere hacer con nosotros y por nosotros, nos asalta una pregunta y es, ¿pero sí puede hacerse? Bueno, mire, lo que estamos haciendo en este momento de la predicación es un recuento de todo. Si usted se pone a recordar lo que el Señor nos ha hablado por medio de los cánticos, de los coros, de lo que el hermano Ricardo nos estaba diciendo, porque el Señor tiene un propósito con nosotros. Y es que cuando nosotros miramos, la palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo mismo dijo, Lucas capítulo 14, y comienza a decir, porque pues si un hombre quiere edificar una torre, ¿qué tiene que hacer antes?
sentarse a hacer cuentas si la alcanza, porque si no después queda a mitad de camino y se convierte en objeto de burla. Y si un rey quiere salir a la guerra, no hace cuentas si puede salir a enfrentar con 10.000 al que viene contra él con 20.000, y si no puede, entonces más bien dice, no, espere, hagamos la paz, no peleemos porque yo no puedo. Pero qué bueno que, como escuchábamos ahorita, lo que era imposible para nosotros, el Señor lo ha hecho posible. Eso que humanamente usted siéntese a hacer cuentas y comienza a preguntarse, venga, ¿esta vida cristiana cómo es? ¿Es con lo que yo tengo o con lo que tengo a disposición? Porque si es con lo que yo solo tengo, lo que humanamente Santiago Cristancho o cualquiera de usted, ponga su nombre allí, puede hacer, tendremos que darnos cuenta que no podremos terminar, que no tenemos de pronto muchos ni siquiera cómo iniciar. Pero cuando nosotros nos ponemos a considerar que no es por nuestras fuerzas, que no es con nuestra sabiduría, que no es con nuestra justicia, que no es por la santidad que no tenemos, sino que es con el poder de nuestro Señor, que es el que nos guarda, que es con la justicia que Él obtuvo en la cruz del Calvario para nosotros, que es por ese perdón en el nombre del Señor Jesucristo, por medio de esa sangre preciosa, que nosotros podemos ser limpios de todo pecado. Ahí ya comienza a cambiar.